Una intensa y molesta picazón que altera la calidad de vida de quienes la padecen es la característica más común de la urticaria. Es por eso que es importante detectar sus causas y poder tratarlas. Se estima que en algún momento de su vida 20% de la población puede sufrir de esta afección. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Leonardo Greidín. Él es maestro de alergología argentina, director del Centro de Alergia a los Medicamentos, doctor Enrique Matov de Fundaler. Ya lo estamos saludando. Hola Leonardo, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos. Contrario, sí, muy amable por consultarme. En principio, y para ponernos en tema, ¿qué es la urticaria? ¿Cómo podemos definirla? La urticaria es un brote que se produce en la piel con una especie de enrojecimiento que puede estar solamente plano o formar pápulas, es decir, hacer relieve, que es lo más común. A su vez, se caracteriza por ser muy pruriginoso, es decir, que pica mucho. Sí. Y que suele verse acompañado en un porcentaje muy alto de los casos de lo que se llama el angioedema, es decir, más esto que le estuvimos mencionando, que eso puede estar localizado en cualquier sitio del cuerpo, cuando se hace lo que hinchazones, como se produce en la cara, puede ir acompañado de hinchazones de los párpados o edema de los párpados, edema de los labios, edemas incluso de los pabellones auriculares, hasta del cuero cabelludo. Es decir, que este cuadro puede estar focalizado o generalizado, ser de menor a mayor trascendencia, pero para el que la padece es muy muy molesto, no tanto por las ronchas ni por la hinchazón, sino por el intenso picazón que la acompaña. Claro, seguro, seguro. Y, doctor, ¿cuáles son las causas más frecuentes que provocan esta urticaria, estas urticarias diferentes, no? Existen las urticarias que se llaman agudas, que son aquellas urticarias que en general desaparecen antes de las 6 semanas de su aparición. Estas urticarias, en general, aunque las causas no siempre se conocen, pueden obedecer a determinados alimentos, a medicamentos, a picaduras de insectos, a distintas sustancias o elementos ambientales, incluso por contacto, a los cuales el paciente puede responder por un mecanismo alérgico. Siempre que hablamos de alergia, hablamos de un sistema inmunológico que interviene, o de un sistema no alérgico, inespecífico, irritativo, que es suficiente para que en el paciente se declare el síntoma. Esa es la urticaria aguda. Sí. Existe otra modalidad de urticaria que es la que más preocupa, que es la llamada urticaria crónica, que es aquella urticaria que perdura a través del tiempo. A veces no solamente no son 6 semanas y a veces ni siquiera son 6 años, es decir, hay gente que la padece por largos periodos de la vida. Hay varias formas de urticarias crónicas, ya hablamos entonces de la más complicada. Esta puede ser o por la actividad física, hay gente que ya sea para hacer ejercicios o a veces según el momento de los ejercicios vinculados o no con la alimentación, con determinados alimentos o sin que sea específico de determinados alimentos, pueden hacer reacciones que van desde la urticaria, el hinchazón, hasta cuadros muy importantes con lo que se llama el shock o colapso, que obliga incluso a la internación del paciente. Esta es una modalidad de la forma crónica y en este caso vinculada al ejercicio. Claro. Pero también otros elementos físicos pueden actuar, desde el frío al calor. La urticaria al frío se produce, bueno, como su nombre lo dice, por exposición, sobre todo ahora que se viene el invierno, a elementos fríos. El paciente puede reproducir todo lo que hemos charlado y especialmente problemas digestivos en la boca o respiratorios que suelen ser también de gran trascendencia, simplemente por una respuesta al frío. Es una respuesta exagerada, una hipersensibilidad al frío que puede estar determinada por factores inmunológicos conocidos o no conocidos. Otras formas de urticarias crónicas menos comunes, de consulta más raras, son por ejemplo urticarias por presión. La gente que trabaja con taladros o cosas de percusión, elementos de percusión,
que esa misma vibración le produce urticarias o hinchazón, especialmente en las manos, que es la que está utilizando, que también se puede dar en bailarines o en otros por el tipo de actividad física que desarrolla. Claro. Esa es la presión. Es una urticaria más rebelde, más difícil, que solo cede a determinados medicamentos. Esto sería el grupo de urticarias crónicas. Y dentro de ellas hay unas particulares que se llaman idiopáticas, y que son aquellas urticarias que realmente no se puede siempre establecer, o con pocas veces, el motivo de esa urticaria. Pueden o no acompañar a otras enfermedades de cualquier naturaleza, de enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias o procesos alérgicos que se mantienen sin que se pueda esclarecer con fidelidad cuál es el motivo que los producen. Esa es la que más nos preocupa, porque es la que afecta por mayor tiempo y más persistentemente la calidad de vida de los pacientes. Seguro. Y, doctor, ¿se puede decir que están en aumento los casos de urticaria? Digo porque, como mencionaba, algunos de los factores ambientales son importantes también en la determinación de estas manifestaciones. Digo, ¿puede ser que estén en aumento los casos? En realidad, seguramente muchas cosas que pasaban un poco a menor importancia en la medicina, porque pocas veces la urticaria es realmente una causa de muerte. Eso es realmente extraño, es poco considerado. Sí. Entonces la urticaria no era tan tenida en cuenta como enfermedad. Sin embargo, siempre termina afectando la calidad de vida de los pacientes, y en muchas oportunidades la forma crónica es de difícil diagnóstico, no el de la enfermedad. Lo que es difícil saber qué se esconde detrás y que está produciendo ese problema. A medida que las personas viven más estresadas, más expuestas a distintos tipos de elementos químicos, que están a su vez más vinculadas a distintos factores, incluso medicamentosos, etcétera, es normal que se vaya produciendo un incremento del número de pacientes que padecen este tipo de enfermedad. Si bien, como usted dice, no implica un riesgo de vida, sí suele ser muy molesto por esto que hablábamos de la picazón, lo que afecta mucho la calidad de vida de quienes padecen estas urticarias. ¿Cuáles serían los tratamientos que están hoy recomendados para tratarla? Bueno, en estos años han surgido en toda la medicina y en todos los aspectos de la medicina las guías terapéuticas establecidas por grupos de científicos que generalmente son elegidos entre los mejores especialistas, especialmente de Europa y de Estados Unidos, quienes establecen una serie de normativas que no tienen por qué ser seguidas obligatoriamente, pero que sirven como guías para que uno pueda establecer los criterios de tratamiento. El primer tratamiento son los antihistamínicos, es decir, los antihistamínicos bloquean la acción de un mediador químico que se libera durante la reacción alérgica, que es la histamina. Existen los de la primera generación, aquellos que se usaban hace por lo menos 50 años y durante muchísimos años, y muy efectivos, pero que producen una serie de efectos secundarios, especialmente sueño y algunos otros inconvenientes adicionales. En los últimos 10 a 15 años surgieron lo que se llama la segunda generación de los antihistamínicos, que son todos estos los modernos, que cumplen la misma funcionalidad que los que cumplían los de la primera generación, pero con la ventaja fundamental que no suelen producir sueño, porque no tienen la capacidad por su estructura molecular de llegarse hasta la circulación cerebral. Esto es muy importante, porque entonces lo pueden tomar todos aquellos con factores de riesgo, especialmente en el manejo, ya sea de aviones, automóviles o lo que fuera. Estos son los primeros a elegir en el tratamiento de las urticarias. En el supuesto de que con los comprimidos habituales, 1 o 2 por día, el paciente no mejora, se aconseja que se puede llegar hasta 4 comprimidos diarios. Entonces se divide en 2 grupos, los que mejoran con los antihistamínicos en bajas o alta dosis,
y aquellos a quienes no les resulta útil esta medicación. Siempre hay un grupo de pacientes que aunque tomen 4 por día, igual les sigue picando, Claro. igual les sigue saliendo ronchas, igual están mal. En ese caso, se puede pasar ya a una segunda terapéutica que estaría indicada para casos bastante especiales, que es el uso de lo que se llaman los anticuerpos monoclonales. Ajá. Los anticuerpos monoclonales son la nueva medicina, y la verdad que en este aspecto, y siempre se lo señalo incluso a mis alumnos de la facultad, esto es algo que debemos recordar, porque los monoclonales nacieron de la inventiva, el trabajo y la capacidad de Milstein. Sí, Milstein, claro, por supuesto. Premio Nobel de Medicina, Por ese nacido trabajo, en Bahía ¿no? Blanca y desarrollado en Inglaterra. Claro, digo, por este trabajo justamente fue premiado. Claro, él hizo toda la descripción de los anticuerpos, pero había que idearlo, porque partió del 0 al 100. Y eso modificó la medicina. Los anticuerpos monoclonales que establecieron la medicina de este siglo, y todavía le falta mucho camino por recorrer. Y dentro de ellos surgieron unos anticuerpos que neutralizan a la inmunoglobulina E, que es la inductora de la respuesta alérgica por varios sistemas, varios mecanismos, y es la que se puede neutralizar con los mismos, y ya existen ya desde hace varios años varios trabajos donde se han tratado miles y miles de pacientes en el mundo, que con esta medicación pueden los mismos andar muy bien, libres de síntomas, cuando ya el otro tratamiento no surtió efecto. Claro, está bien. Aliviar entonces esa molesta picazón de la que hablábamos como principal síntoma de las urticarias. Le agradecemos mucho por esta entrevista, doctor. No, al contrario, le agradezco a ustedes y ojalá les haya sido útil. Seguramente, doctor Leonardo Greivin, maestro de alergología argentina, director del Centro de Alergia a los Medicamentos de Fundaler. Le mandamos un saludo. Hasta luego. Muchas gracias y hasta luego.